Saludos, queridos amigos. Como les prometí, hoy reciben de mi parte la primera regla de un inversor privado. Yo, Andrei Khovratov, autor y fundador de la Escuela del Inversor Privado. Bien, en esta primera regla vamos a hablar sobre las cosas importantes, crear la mentalidad de inversión adecuada. En algún momento de 2009, estuve en uno de los seminarios sobre finanzas e inversión. Era Chipre y la persona que nos dio la conferencia dijo una frase muy importante. Si una persona no desarrolla el pensamiento de inversión correcto, es inútil invertir dinero en cualquier lugar, aún así lo perderá. La primera regla proporciona conocimientos básicos sobre cómo crear la mentalidad de inversión adecuada. ¿Qué estudiaremos contigo? ¿Qué es la independencia financiera y cuál es la diferencia con la libertad financiera? A continuación, estudiaremos qué es la inversión, cuál es la diferencia con invertir. Estudiaremos qué son los flujos financieros y qué hay que hacer para entrar en el flujo de la clase rica, es decir, el flujo financiero de la clase rica, y entenderemos qué son activos y pasivos. Entonces, queridos amigos, vamos. Lo primero es la independencia financiera y la libertad financiera. ¿Cuál es la diferencia? Todo parece ser igual. Las finanzas están ahí, pero hay independencia y hay libertad. Fórmula simple, algoritmo simple. Entonces, la independencia financiera es cuando tienes tanto dinero que puedes vivir 10 años sin trabajar y tu nivel de vida no cambia. Por ejemplo, tienes un gasto mensual de $1,000. Multiplícalos por 12 meses. Esto resulta ser $12,000. Multiplica eso por 10 años. Esos son $120,000. Si tienes $120,000, puede considerarse financieramente independiente. ¿Cuál es la diferencia con la libertad financiera y la fórmula de la libertad financiera? Aquí es cuando tienes capital, lo que te da tal porcentaje de rentabilidad que es suficiente para gastar un mes y al mismo tiempo tu capital sigue creciendo. Pongamos un ejemplo simple. Digamos que tienes $120,000 y recibe un ingreso del 10% anual, es decir, 1% mensual. Esto es aproximadamente $1,000 al mes. Y si suponemos que pudo colocar al 24% anual, es decir, ya es $2,000 por mes, o al 36% anual, esto es 3% por mes, lo que da $3,000 mensuales. Entonces, ya puede comenzar a gastar y mejorar su nivel de vida, $1,500, $2,000, y el resto para reinvertir y aumentar su capital. Esto es libertad financiera, y la fórmula para la libertad financiera es la siguiente. La libertad financiera es cuando tienes tanto dinero para dividir entre 30 años y tu nivel de vida no cambia. Es decir, cuando tienes suficiente dinero para 30 años, entonces es financieramente libre. Descubrimos qué son la independencia financiera y la libertad financiera. Pero para llegar a la independencia o libertad financiera, debe comprender en qué tipo de flujo financiero se encuentra. Y echemos un vistazo a 3 tipos de flujos financieros. El flujo financiero de la clase pobre, el flujo financiero de la clase media y el flujo financiero de la clase rica. Entonces, el flujo financiero de la clase pobre. ¿Cuál es su peculiaridad? Una persona ganó $1,000 y gastó $1,000. Una persona ganaba $10,000 al mes y gastaba $10,000. O una persona ganó $10,000 y gastó $15,000 porque pide prestado $5,000 a alguien y dice, haré un trato ahora y te lo devolveré. Si una persona vive según este principio, no importa cuánto dinero gane, vive en el flujo financiero de la clase pobre. Una vez, cuando era joven, tenía entre 18 y 20 años. Luego comencé el sistema de cooperación en la Unión Soviética, antes del colapso de la Unión Soviética. Pensé que si gano mucho, entonces sería un hombre rico. Y de repente tuve tanta suerte que comencé algunos negocios y comencé a ganar mucho dinero. Pero lo más interesante fue que cuando al fin de mes calculé mis saldos, me quedaba muy poco. Me hice una pregunta, ¿por qué? Ya gano decenas de miles de dólares al mes. ¿Por qué no soy una persona rica? No me siento como una persona rica. Este es el flujo financiero de la clase pobre, porque ganaba decenas de miles de dólares al mes y gastaba decenas de miles de dólares al mes. Pensé que si soy rico, entonces puedo gastar. Este es el principio de vida de la gente pobre. Pero, ¿qué es la clase media y el flujo financiero de la clase media? Esto es, cuando una persona tiene ingresos, hay un gasto, como una persona que vive en el flujo financiero de la clase pobre. Pero esta persona también tiene un buen salario en alguna parte.
Tiene una buena posición en el sector bancario, puede solicitar préstamos y existe un concepto como activos y pasivos. Su gasto comienza a dividirse en diario, mensual y gasto que se llaman obligaciones. Estas son obligaciones financieras para con los bancos y cuando una persona vive de acuerdo con este principio, cuando gana dinero, usará algunos créditos, préstamos, llegan obligaciones. Puede haber un problema grave. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona, gracias a las oportunidades de crédito e hipoteca, puede comprar una casa, un automóvil, y el sector financiero le dice, tome un préstamo, viva a crédito. Y todos en el mundo de hoy prácticamente viven a crédito. Los negocios se desarrollan a través de préstamos. Pero, ¿por qué no es una buena dirección? Porque si una persona deja de tener ingresos repentinamente, pero los pasivos permanecen, fluye no solo al flujo financiero de la clase pobre, sino que también se convierte en deudor. Tengo un curso llamado 5 niveles de un inversor privado y hay algunos niveles llamados menos y 0. Entonces, esta persona se convierte en un inversionista negativo porque tomó préstamo, necesita pagar préstamos, perdió su trabajo, pero todavía necesita pagar préstamos y resulta que cae en la llamada trampa para ratones. Y si lo saca más a fondo, lo siguiente significa que llegó el dinero y el dinero se fue. Se dividen en pasivos, porque la clase media tiene muchos pasivos y ningún activo. Una persona en mala situación, cuando pierde su trabajo, permanece en quiebra, no puede pagar sus obligaciones y, como dije, pasa en el flujo financiero al de la clase pobre. Si nos fijamos en tales procesos históricos, en 1998, 2008 y 2020, aunque muchas crisis nacieron en 2018, se alargó y en 2020, recuerdan, hubo una pandemia. ¿Qué estaba pasando en el mundo en absoluto? Un gran número de personas ha perdido su trabajo. Las empresas se están derrumbando. La gente tiene obligaciones. Los fabricantes y los empresarios tienen obligaciones con los bancos. El sistema se está derrumbando, pero al mismo tiempo, fíjate, las obligaciones que debe cumplir un emprendedor o un empresario, o simplemente un individuo frente al sector financiero, se quedan. Por eso, queridos amigos, personalmente creo que usar un préstamo para comprar algunos de sus autos, vivienda, estas son las llamadas esposas de oro, que se convierten en grilletes de oro y en grilletes de esclavos. Porque todo este sistema con la clase media se parece a la esclavitud, pero solo a la esclavitud financiera. Y dime, ¿has tenido algún caso o tal vez conoces a alguien a tu alrededor o conoces a alguien de tus conocidos que cayó en tales grilletes? Es decir, al principio estaban felices de recibir préstamos. Viste que la gente maneja buenos autos, vive en casas nuevas. Y entonces hubo una crisis y se quedaron prácticamente en la calle. Lo más interesante es que cuando incluso el sector financiero le quita bienes inmuebles a una persona, la persona todavía tiene que pagar, porque hay una multa y hay intereses atrasados. Por lo tanto, queridos amigos, los insto a que se muevan hacia el flujo financiero de una persona rica. El flujo financiero de una persona rica es la correcta distribución de fondos. Entonces, ¿cuál es exactamente el flujo financiero de una persona rica? Una persona rica también tiene ingresos y gastos, pero una persona económicamente rica comprende qué son los pasivos y los activos. Y él también puede tener préstamos, puede tener pasivos, pero crea activos cada vez. Y cuanto más activos crea, más ingresos. ¿Qué son los activos? Puede ser bienes raíces, puede ser algún tipo de depósitos bancarios, pueden ser bonos corporativos o gubernamentales, pueden ser acciones, pueden ser criptomonedas, pueden ser diferentes direcciones y en la academia estudiamos 20 sectores de la dirección de inversión y más de 1000 herramientas que la gente puede usar para construir su propio capital. Cuando una persona rica recibe ingresos, se asignan a gastos y activos, es decir, ingresos, gastos, donde las finanzas se destinan a gastos de activos para reposición de activos y gastos en los que existen algunas obligaciones. Y dado que los activos dan ingresos, entonces, en consecuencia,
los ingresos de dicha persona se vuelven cada vez mayores. Por tanto, ser una persona rica no significa que necesites tener mucho dinero. Sí, un hombre rico tiene mucho dinero, pero ¿por qué obtuvo tanto dinero? Porque manejó las finanzas correctamente. Imaginemos que tiene un gasto de 1.000 al mes, como dijimos. Ha colocado sus finanzas en algún lugar al 2% mensual, 24% anual. Tiene $1.000 que gasta cada mes, pero de 2.000 puede apartar el 10% de todos sus ingresos cada mes. Si tiene ingresos todos los días, reserve el 10% y puede invertir en la reposición de activos. Y los activos pueden generar ganancias de capital e ingresos. Por lo tanto, ya está entrando en el flujo de una persona económicamente rica. ¿Quiere pasar al flujo de una persona económicamente rica en este momento? Entonces, después de este video, vaya a la oficina de correos, compre un sobre postal, diga 10%, mis deducciones de inversión y de cada ingreso que reciba. Todos los días, tal vez todas las semanas o todos los meses, ahorras un 10% e inviertes en este sobre y lo conviertes en una alcancía. En la segunda regla, hablaremos con gran detalle de los 5 mandamientos de un inversor privado, pero posponer el 10% es el primer mandamiento y empieza a hacerlo ahora mismo. Y serás una persona rica. Vivirás en el flujo financiero de una persona rica, aunque ganes $1.000. Incluso si tienes 100 libres al mes, ya puede ingresar al flujo de caja de una persona rica. Ahora echemos un vistazo a los activos y pasivos. Hablamos cuando les dije de los flujos financieros de la clase pobre, media, rica, activos y pasivos. Cuando doy conferencias en vivo con personas o en línea, siempre hago la pregunta: ¿alguien tiene bienes raíces o un automóvil o tal vez botes, yates? Mucha gente dice: sí, yo tengo. Hago la pregunta: ¿cuenta como activos o como pasivo? Algunos me dicen: estos son activos. Algunos dicen: estos son pasivos. Pero, ¿qué piensan, queridos amigos? ¿Son estos activos o son estos pasivos? Veamos ejemplos simples. Hay un apartamento en el que vive, es el suyo. Ya pagó el préstamo hace mucho tiempo o ha heredado el apartamento. Si vive en este apartamento, entonces esto es una verdadera responsabilidad. ¿Por qué? Gastas dinero, servicios públicos, internet. Lo más probable es que haya un teléfono. Ya estás gastando en servicios públicos, lo que significa que esto ya es un pasivo. Algunos dirán: entonces está aumentando de precio. Sí, este es un pasivo que puede aumentar de valor. O una persona dice: gano dinero en el coche. Yo digo: ¿cómo? Soy taxista o llevo algún tipo de carga. Esto es parte de mi negocio. Queridos amigos, esto es parte de su negocio, pero este es un gráfico de responsabilidad. Suponga que alquiló este departamento y recibe el alquiler de este apartamento, o de un automóvil, o de un yate, o de un bote, o de algo. Entonces ya será un activo, pero si lo usa usted mismo, entonces es un pasivo. Los activos son lo que le da dinero sin su participación. Déjame darte algunos ejemplos sencillos. Supongamos que hay un globo o una pelota de goma que inflamos con una bomba. Lo conectamos y balanceamos. Cuando bombeamos, esto es trabajo, es decir, trabajo activo. Lo sabe, ¿verdad? Y cuando bombeamos una pelota o un balón, tiene agujeros, digamos. Un hoyo es gastar, alquilar. El otro, si renta o alquila una habitación, también tiene telecomunicaciones, internet, alimentos, productos químicos domésticos y mucho gasto. Son agujeros muy pequeños y la pelota baja y la vuelves a inflar, ¿verdad? ¿Qué son los activos? Supongamos que hemos instalado un motor eléctrico en esta bomba y solo ves a veces cómo funciona el motor eléctrico. Y cuando funciona y esta pelota se está bombeando. Este es un ejemplo tan simple y banal, pero espero que comprendas en qué se diferencian los activos de los pasivos. Por lo tanto, recuerde o anote lo mejor de todo. Los activos son lo que le da dinero sin su participación o con una participación mínima. Una vez a la semana, una vez al mes, va, mira, evalúa y recibe algunos fondos. Y los pasivos son lo que le quita dinero. Entonces, hemos estudiado qué son los activos y los pasivos. Y lo último que tuvimos que desmontar y estudiar en esta primera regla del inversor privado es qué es inversión y en qué se diferencia
de invertir. Una inversión, queridos amigos, una inversión de dinero en algún lugar para obtener algún tipo de beneficio o para el crecimiento del capital. Por ejemplo, un depósito bancario, o bonos del gobierno, o criptomonedas, o acciones de algunas empresas en el mercado de valores, ya sea inversiones de riesgo o participación accionaria. Le dio dinero a alguien en el negocio, en la expansión del negocio, y él le paga. ¿Entiendes, sí? Esta es la inversión de dinero con el propósito de obtener ganancias o ganancias de capital. Permíteme darte un ejemplo simple para que entiendas. Si, por ejemplo, en 1976 tú o tus padres compraban $10 en acciones de Apple de Steve Jobs, Steve Jobs dice: chicos, denme todo el dinero que puedan. Voy a empezar con Apple. Nadie conocía a Apple entonces y darías, supongamos, $10 y no retirarías ningún interés, dividendos, simplemente se quedarían ahí. Hoy, estos $10 se convertirían en decenas de millones de dólares. ¿Entendido? ¿Verdad? Es invertir dinero en alguna parte con el propósito de obtener ganancias de capital. ¿Qué es invertir? Invertir es comprender cómo puedo hacer crecer mi dinero de un año a otro y por $1 invertido obtener $1000 en 10 años. Pero no solo lo obtengo, sino que comprendo cómo puedo obtenerlo, cómo puede suceder este ingreso. Solo les daré un ejemplo. Supongamos que planta una semilla de un manzano y esta semilla germina y hay un brote, luego un tallo, luego el tallo se convierte en una corona de árbol y ya cuando el manzano tiene 5 años da una especie de pequeña cosecha. Pero cuando el manzano, después de plantar la semilla, después de sembrar, ocurre una cosecha aproximadamente buena en 8 o 10 años. Después de 10 años, se puede cosechar una gran cantidad de kilogramos de manzanas de un manzano por año. Dicen que incluso se puede cosechar hasta 100 o 150 kilogramos de manzana en una cosecha. O para las uvas. Ha plantado uvas y después de 3-4 años, su arbusto de uva puede producir 100-150 y a veces 500 kilogramos de uvas. La inversión es más o menos similar, ya sea en uvas o en manzanas. Estoy seguro de que después de lo que ha escuchado, ahora comprenderá claramente qué es la independencia financiera y cuál es la diferencia con la libertad financiera. ¿Qué son los activos y pasivos? ¿Cuáles son los flujos financieros de las clases pobres, media y rica? ¿Y qué es la inversión? ¿Y en qué se diferencia de invertir? Hablamos de invertir como un proceso de comprensión. Y en la siguiente video lección, nosotros, solo contigo, estudiaremos los 5 mandamientos de un inversor privado, que te permitirán comprender y darte cuenta qué tan rápido puede convertirse en una persona rica y qué tan rápido puede crear un capital de 1 millón o más. Nos vemos en el siguiente video.